Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos, estamos en el tema número 4 de nuestro tema general que se llama Descanso en Cristo. Esta semana el tema va a ser el costo del descanso. Nos vamos a concentrar en un problema fundamental tanto en las relaciones humanas, en mi relación con Dios y en mi capacidad de manejar tranquilidad y sosiego en mi vida. Y es el problema del pecado. Una arista que tenemos que analizar a raíz de todo lo que el ser humano tiene que ver para la parte de su descanso, porque el descanso no solamente tiene que ver con lo físico, ni con lo emocional. Su raíz es el problema espiritual y es el problema del pecado. Así que bienvenidos. Gracias por darle like no solamente a este video, sino a todos los videos que dé. Apenas usted comience a ver el video, regálanos el like. Por lo menos ya van 400,000 reproducciones enviadas a otros como sugerencia porque usted nos ha ayudado a darle like. Gracias por los videos, nos envían unos paisajes preciosos. A este correo usted puede enviar los videos horizontal, su cámara de celular, muévala despacio, envíenos paisajes lindos y van a salir aquí en nuestra programación. Comencemos pidiendo la bendición de Dios. Gracias, oh Señor, porque hoy nos ayudarás a entender el costo del descanso a través del pecado y ayúdanos a ser sumisos y a aprender. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El pecado es un intruso. El pecado no está dentro del plan de Dios cuando crea a Adán y Eva. Eso no estaba ahí. Había santidad, había eternidad, había paz. Y entonces eso inundaba todo lo que rodeaba a Adán y a Eva de felicidad. Ese era el plan de Dios. Pero el diablo metió en Génesis 3 el pecado como un elemento extraño y junto con el pecado trajo una gran cantidad de consecuencias sobre los seres humanos. Remordimiento, los celos, el odio, la falta de tranquilidad mental y finalmente la muerte. Ninguna de esas cosas estaban en el plan de Dios. Pero el ser humano le dio a Satanás digámoslo así, la libertad, el espacio cuando acepta pecar, le da esa libertad para que pudiera actuar de esa manera. Vamos a desarrollar 4 ideas que nos van a ayudar. La primera es el proceso de cómo se forma un hábito, porque pecar es un asunto que viene inherente a cada niño que nace. Los niños al nacer no traen pecado, no han pecado, no necesitan ningún bautismo, solo traen ahí el chip que se va a desarrollar algún día. ¿Cómo hace el ser humano para desarrollar el hábito de pecar? Y este es el mismo proceso que Dios generó en la mente del ser humano para formar un hábito o para volverlo atrás y poderlo quitar. Los pasos son los siguientes. Miren estas cajitas. La primera se llama intenciones. Las intenciones están en nuestra mente y las intenciones desafortunadamente están contaminadas. Dice Elena White, se contaminó la fuente de los pensamientos. ¿Recuerdan lo que se dijo en el diluvio? Solo pensaban de continuo solamente el mal. Eso es el ser humano sin Cristo. Sus intenciones son perversas. Así que ahí ya arrancamos mal en ese asunto. Miren la siguiente cajita. Pensamientos. Mis intenciones influyen sobre mis pensamientos. El pensamiento ya es una libertad del ser humano. Eso lo diferencia de los animales y del resto de la creación. Nosotros somos distintos a los otros seres de la naturaleza. Nosotros pertenecemos al género humano. Hay género animal, género vegetal y hay sexo masculino y femenino que es distinto. Pero nosotros somos del género humano hechos a imagen de Dios. Y podemos generar pensamientos. Eso no lo hace ningún otro ser, lo repito. Si mis intenciones están dañadas, pues va a generar pensamientos malos, pensamientos perversos. Tercera cajita.
Esos pensamientos se convierten en acciones. Yo muchos pensamientos no los vuelvo realidad, otros sí los vuelvo realidad. Y si mis pensamientos vienen contaminados, mis acciones entonces se vuelven perversas. Ahora, hay acciones buenas y hay acciones malas. Esas acciones finalmente se convierten en hábitos de tanto repetirlo, de tanto repetirlo. Y de tanto hacerlo, Dios diseñó el cerebro para que haya una línea neuronal cuando yo cometo una acción. Yo cometo un pecado y vino de mi perversión en mis intenciones. Y luego lo pienso, voy a cometer ese pecado. Y luego lo hago. Y luego lo repito. Cuando lo repito y lo repito, una neurona hace fila detrás de otra hasta que forma un cordón neuronal donde hace una conectividad y después pecamos con una facilidad y matamos nuestra conciencia. Eso es la formación de los hábitos. Ahora un punto muy importante es lo siguiente. Esa colección de hábitos se llama el carácter. A uno le dijeron, lo único que vas a llevar al cielo es el carácter. Y creímos y confundimos con el bueno o el mal genio, la rabia o la tranquilidad que tenemos. Eso no es carácter, es una partecita del carácter. El carácter es la suma de todos los hábitos. Ahora lo que estamos descubriendo hoy es que si yo quiero tener descanso, yo como ser humano tengo que empezar a trabajar en alguna parte. Todas las religiones orientales que practican meditación trascendental, yoga o otro elemento del poder de la mente, están centradas en el mismo ser humano, pero tienen un pequeño error. ¿Se acuerda la cajita? Intenciones. Por más que yo busque dentro de mí para arreglar mi vida y mis pensamientos y ser un Dios pequeño que puede crecer, mis intenciones están malogradas. Mis intenciones están dañadas. ¿Dónde hay que trabajar? En dos puntos principales. Trabaja en las intenciones. Ese es el área que arregla el Espíritu Santo. Ese es el área que arregla la relación con Cristo. Si no, seguiremos siendo malos, con buenas conductas, con aparentes conductas intachables, pero malos y perversos. De eso es que se trata la salvación. Dios tiene que ayudarme a mí en mis intenciones, en la fuente de los pensamientos, purificándola. ¿Y cómo se hace? Tiempo con Cristo. Cuando pasas tiempo con Jesús, leyendo la Biblia, orando, cantando y haciendo bien a otros, Dios echa agua limpia sobre ti, agua limpia y agua limpia hasta que va limpiando mis intenciones. Pero eso se me contamina. Vuelvo y lo repito mañana, vuelvo y lo repito mañana. Y también puedo trabajar en mis pensamientos. Rechaza malos pensamientos. Rechaza el pecado en el mismo momento en cuanto ocurra para que puedas salir adelante. Ese es nuestro primer punto. ¿Cómo se forma el carácter a través de esta línea que acabamos de ver? Ahora, un punto también que quiero compartirles es que así como se forma una línea neuronal, Dios nos ayuda para cambiarla. Hay muchos neurotransmisores que actúan en el cerebro. Uno se llama GABA, así como se escribe. Gamma amino butílico. Una función de ese neurotransmisor es que si yo decido no pecar más en esa acción, el GABA tapona y va taponando el cordón neuronal hasta que lo hace desaparecer. Por eso el borracho deja de beber, por eso el mentiroso deja de mentir, por eso el adúltero puede salir de su problema. Dios nos diseñó para que seamos ayudados desde nuestro cerebro, si yo lo deseo, pero por encima de todo este esfuerzo humano está el poder divino. El poder divino. Ahora entremos al segundo punto. La historia que vamos a ver esta semana es la historia de David con Betsabé, su pecado con Betsabé. Y podemos aprender las etapas a través de las cuales cayó David para que nosotros aprendamos cómo funciona el esquema del pecado de Satanás en nuestra vida. El paso número 1 para caer fue descuido. No estaba haciendo nada David. Dice 2 de Samuel 11 que era al caer la tarde cuando se levantó de dormir. 4 o 5 de la tarde durmiendo. Además dice es el tiempo en que los reyes van a la guerra. Y no estaba haciendo nada. ¿Se acuerdan lo que nos decían nuestras madres y abuelas? Mente desocupada,
taller del diablo. David tenía la mente desocupada. El primer paso es: ocúpate, mantente ocupado, tu cerebro trabajando, tu cerebro haciendo cosas buenas. Hay momentos de relax y de descanso. Pero el diablo va a aprovechar esos momentos de desocupación. Por eso el periodo de vacaciones de nuestros hijos y el tiempo ocioso de nuestra gente en la casa es altamente peligroso para las personas. Ahora viene el segundo punto. El segundo punto es que Satanás nos va a atacar en nuestra debilidad. Él nos conoce perfectamente. Los seres humanos no podemos compararnos con otros en cuanto a debilidades. Tal vez sean iguales, pero normalmente son distintas. Lo que para alguien es una atractiva tentación, para otro no lo es. Pero Él sí nos conoce, el malvado nos conoce, te estudia. Y ¿sabe? Yo le colaboro. No estudio la Biblia, no leo el folleto de la lección, no oro. Oye, es un descuido que le facilito la puerta de entrada al enemigo. Y luego, ay, ¿por qué peco? ¿Por qué me va tan mal? Él conoce tus debilidades. Pero Cristo también te conoce. Así que anda con Jesús y dile: Señor, esta es mi debilidad, háblasela claramente y Él te va a poder ayudar. Ahora, el tercer punto es que en el pecado nada se puede encubrir. David encubrió el adulterio, matando al esposo de Betsabé. David encubrió ese asesinato quedándose callado, pero no hay nada encubierto entre el cielo y la tierra. Si el ser humano no quiere salir de ese ciclo pernicioso del pecado, nunca va a obtener descanso. David no dormía bien. Él lo dice en el Salmo 51. Se pusieron viejos mis huesos. Oye, aquí hay una alerta. Salga del pecado lo más rápido posible. Salga ya. No le dé más tiempo a esas cosas. ¿Por qué? Porque después vienen las consecuencias y uno dice: me hubiera retirado a tiempo, hubiera salido a tiempo. El pecado no se encubre. El pecado se confiesa. El pecado se lleva a Cristo. El pecado se arrepiente uno de él y solamente una relación con Jesús puede ayudarnos a vencer. Y el punto número 4 del proceso del pecado de David con Betsabé va a ser muy interesante. No se pierda los repasos diarios en nuestros videos de BioChannel Plus, y es: todo pecado trae consecuencias. Entre más tiempo me demoro de retirarme de una fechoría, mayores son las consecuencias. Y corremos dos riesgos. Matamos nuestra conciencia y llegamos a considerar que nada malo había ocurrido. ¿Cuándo actuó Dios con David? Un año después del incidente. Y David pensó que no fue tan grave lo que hice. Pero sí fue muy, muy grave. David le dice a Natán en 2 Samuel 11 que el que hizo ese mal, usted lo va a ver en el repaso diario de esta semana, 4 veces debe pagar su pecado. Pues David lo pagó 4 veces. Su hijo con Betsabé murió por culpa de él. Luego Amnón, un hijo de David, viola a una media hermana llamada Tamar, envalentonado por lo que hizo su papá. Luego Absalón, que es hermano de Tamar, mata a Amnón. Entre hermanos, un asesinato. Y luego Absalón, que mató a Amnón, se acostó con las esposas de David en público, en una carpa en público. Todo el mundo vio desfilar las mujeres de David. Oye, esto nos enseña: el pecado trae consecuencias. Así que repito esta segunda parte. No estés desocupado. Satanás nos ataca en nuestras debilidades. El pecado no se encubre, se confiesa. Y cuarto, siempre hay consecuencias. Ahora vamos con el punto número 3 del repaso general. Bueno, el pecado nos toma prisioneros. Mire lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón solo viene para hurtar, matar y destruir. El pecado nos toma prisioneros. Es mucho más fácil que yo deje de ser cristiano a que si yo soy drogadicto deje las drogas. Porque el pecado es satánico. Satanás se aferra a nosotros. Nos quiere controlar, nos quiere dominar. Este versículo dice que no solamente nos hurta, nos roba la paz, nos roba la vida, nos roba la felicidad, nos roba la familia.
Pero no contento con eso, nos mata. Llevamos la gente al cementerio. Pero no quedo contento con esto, los quiero destruir, llevarlos allá al juicio final y que Dios los destruya con fuego de azufre. Yo quiero destruirlos. Óyeme, no le hagamos el favor al enemigo de Dios ayudándole, separándonos de Cristo, consintiendo un pecado. Estoy hablando que el costo de pecar voluntariamente es el pecado que uno planifica, amasa, adorna y lo comete con alta alevosía. Ese pecado no nos da descanso. Muchos hogares, muchos de ustedes están viviendo en pecados escondidos. Es necesario ir y confesar esos pecados, porque el pecado te aprisiona, te mata y te destruye. Nunca nos dará nada bueno. Y la segunda parte de Juan 10:10 nos da cabida para entrar a nuestro punto número 4. ¿Cuál es la solución? La segunda parte del versículo dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he venido para deshacer las obras del diablo. Yo he venido para que la vida les sobre y sean felices. ¿Qué hacer? Bueno, arrepentimiento, confesión y perdón. Eso fue lo que hizo David. Léase unas 3 veces el Salmo 51 y es la confesión de un hombre arrepentido, de un hombre que quiere genuinamente ser perdonado. Porque es que David está rogando que le renueve un espíritu recto. ¿Qué significa un espíritu recto? Señor, dame intenciones correctas. Renueva mi mente, renueva mis pensamientos. ¿Dónde? La cajita que vimos allá. Renueva mis intenciones porque están podridas, Señor. La solución es arrepentimiento, confesión y perdón. Y luego de eso en la Biblia eso se llama el bautismo. Solo ir a Cristo podrá resolver nuestras inquietudes, resolver el hoyo profundo en el que hemos caído. Hoy las adicciones nos han atrapado porque hay adicciones de todo tipo, a granel. Pero hay alguien supremamente poderoso y capaz de perdonarnos. ¿Por qué? ¿Cuál es el costo del descanso para el ser humano? ¿Se acuerdan lo que dice Hebreos capítulo número 4? Queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Y a qué se refiere ahí? Los judíos aceptaban el sábado. Los judíos aceptaban a Dios Padre, aceptaban el Espíritu Santo, pero no aceptaban a Cristo. Es un profeta, pero no el Mesías, no mi Salvador. Ese es el reposo que le falta a usted y a muchas personas. Y a mí también. Falta un reposo. ¿Cuál? Que acepten a Cristo. Ese es el esfuerzo que Pablo está haciendo en los primeros 4 capítulos del libro de Hebreos. Él pagó un precio. Él te vino a robar y a matar y a destruir. Yo pago el precio por ti. Yo muero por ti. Yo doy mi vida absolutamente por ti. ¿Para qué? Para que puedas tener paz y descanso. Últimas recomendaciones. Número 1. Todo pecado debe confesarse. Debe confesarse. Segundo, de todo pecado confesado me tengo que apartar. Me tengo que apartar, porque si no el pecado me va a alcanzar. Tercera recomendación. El pecado siempre trae consecuencias. Entre más rápido te retires del pecado, menos consecuencias. Pero si tienes consecuencias, Dios acompañó a David. ¿Sabe cuál es el más grande ejemplo? Salomón tenía 2 nombres. El otro nombre era Jedidías. Y Jedidías significa el amado del Señor. Y cuando a David le avisaban, se murió su hijo, le violaron una hija, su hijo mató a otro de sus hijos, se acostaron con sus esposas, el nombre Salomón le recordaba que Dios lo amaba. No se atormente más. Si usted cometió pecados, confiéselos y olvídelo. ¡Ay, que me equivoqué! Está bien, pero con una sola vez que lo confiese debe quedar arreglado. Si no, es un problema mental que estás teniendo. Ve a Cristo, dile cuáles son tus cargas, cuáles son tus necesidades. Deja de lastimarte, deja de latigarte, porque muchos otros van a confesar a darte pastelazos en la cara y tu autoestima va a descender. Hoy tenemos a un Jesús que nos ama, nos perdona y es capaz de darnos descanso cuando vamos, confesamos nuestros pecados y Él nos da poder para triunfar y apartarnos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.